En esta oportunidad vamos a crear el análisis de precio unitario para la aplicación de Graniplast esgrafiado en fachada. Incluye sellador antialcalino, 2 manos de pintura acrílica exterior y todo lo necesario para su aplicación. Su medida es en metro cuadrado. Empezamos a crear la tabla para el análisis dejando una casilla para el rendimiento y la jornada. Este dato lo ingresaremos más adelante. Nombramos cada una de las columnas del APU, para este necesitaremos la descripción, la unidad, la cantidad, el costo y el subtotal. Ingresamos la descripción de los materiales. En esta actividad necesitamos Graniplast esgrafiado, lija de agua, pintura acrílica para exterior, agua, brocha, estopa, sellador antialcalino y rodillo. Ingresamos la mano de obra. Para esta actividad necesitamos una cuadrilla de un oficial y un ayudante. Nombramos una fila para la herramienta menor. En equipo tenemos el andamio y los canes. Incluimos el acarreo interno de material y el transporte. Ingresamos una fila para el valor total del APU que lo conoceremos más adelante. Damos formato a la tabla de cálculo del APU. Empezamos a ingresar la unidad de los materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. El Graniplast se cotiza por kilogramo, la lija por unidad, la pintura por galón, el agua en litros, la brocha por unidad, la estopa por kilogramo, el sellador antialcalino por galón y el rodillo por unidad. La mano de obra se cotiza por jornada. La herramienta menor es un porcentaje de la mano de obra. El alquiler del equipo se cotiza por día. El transporte por kilogramo. Empezamos a calcular las cantidades de cada uno de los materiales. El Graniplast tiene un rendimiento de 3 kilogramos por metro cuadrado, de lija incluimos 0.5 para un metro cuadrado, la pintura tiene un rendimiento de 40 metros cuadrados por capa y vamos a incluir 2 capas, de agua incluimos 1 litro por metro cuadrado, para la brocha tenemos en cuenta un rendimiento de 25 metros cuadrados, en la estopa incluimos 1%, el sellador antialcalino tiene un rendimiento de 18 metros cuadrados por galón, incluimos un rendimiento de 10 metros cuadrados para el rodillo. Para el cálculo de la cuadrilla vamos a trabajar el rendimiento con 13 metros cuadrados por día en una jornada de 8 horas diarias. Incluimos un 5% del costo de la mano de obra para herramienta menor. En equipo incluimos el mismo rendimiento de la mano de obra. Tenemos en cuenta 5 kilogramos para el acarreo interno y transporte de los materiales. Cotizamos el precio en el mercado para cada uno de los materiales con las especificaciones que se requieren. Tenemos en cuenta el precio de la cuadrilla para realizar esta actividad. En la herramienta menor ubicamos la casilla que corresponde al costo de la mano de obra. Ingresamos el costo del alquiler del equipo por día, y el precio del transporte. En la columna subtotal multiplicamos la cantidad por el costo y arrastramos. Ubicamos la suma del valor de los materiales en la parte superior. Lo mismo hacemos para la mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Para finalizar el APU sumamos los costos totales de materiales, mano de obra, herramienta, equipo y transporte. Gracias por ver.
Si te ha gustado deja tu like y comenta qué APU te gustaría ver en los próximos videos. No olvides suscribirte y activar la campana para que no te los pierdas, es totalmente gratis.